Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos que nos acompañan esta noche. Hoy estamos abiertos a todos los públicos y durante este año iremos ofreciendo sesiones tanto para todos los públicos como para profesionales de salud en exclusiva. Y os tengo que dar una noticia que creo que es muy positiva. Hoy hemos hecho un récord total de personas inscritas. Estamos alrededor de 1050 personas que se han inscrito. Espero que muchos de los que os habéis inscrito también os conectáis. Los que no pueden verlo ahora, podéis verlo en diferido. Y una bienvenida especial a todo el público en general que nos acompaña, que espero que os resulte muy interesante lo que vamos a compartir esta tarde. Tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Javier Aizpiri, director médico del Instituto Burmin en Bilbao, que es el primer centro a nivel nacional para la prevención del envejecimiento cerebral, cosa que creo que nos interesa a todos. Trataremos sobre cómo cuidar los afectos y las emociones hoy. La primera parte, en modo de presentación, durará unos 50 minutos y luego hacemos una sesión de diálogo y preguntas con el doctor Aizpiri, cuya duración dependerá de vosotros. Podéis enviar preguntas y comentarios a través de la plataforma GoToWebinar que estamos usando la función de chat. Y estimamos que el programa de hoy durará hasta 8:15 y si estáis muy animados, máximo hasta las 8:30, ya veremos. Espero que lo pasemos todos bien. Bueno, una buena micronutrición para nosotros es fundamental para cuidar nuestro sistema nervioso, nuestra función cognitiva y por ende nuestra salud emocional. Para ponerlo en contexto, la legislación europea que regula lo que nosotros como empresas de nutrición podemos comunicar a los consumidores reconocen a 17 de los más o menos 26 vitaminas y minerales esenciales como jugando un papel fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso y nuestra función cognitiva. ¿Y esto qué significa? Pues que hay que comerlos sí o sí. Y esto sin contar con plantas y hongos medicinales que se han usado desde hace mucho tiempo de forma tradicional para mejorar el estado de ánimo, para resistir al estrés y para cuidar la memoria, entre otras cosas. Donde destacan típicamente las plantas adaptógenas, el azafrán, la cúrcuma y entre las setas medicinales, la melena de león. Para estar bien de salud, desde nuestro punto de vista, el autocuidado es un aspecto fundamental. ¿Por qué no hacernos un poquito más responsables de nuestra propia salud? Ganamos mucho al hacerlo. Y porque pensar hoy en día que el sistema de salud y los fármacos pueden arreglar casi todo de lo que nos pasa y que nos molesta, causado por nuestros propios malos hábitos nutricionales y de estilo de vida, simplemente no es realista. Además, no importa la cantidad de dinero y recursos humanos que se echa a estos sistemas, nunca será suficiente si nosotros no tomamos un poquito de responsabilidad sobre nuestra propia salud. Y yo creo que esto es una cosa que hoy en día es cada vez más evidente. Bueno, antes de empezar con la ponencia que nos va a dar el doctor Aizpiri para empezar este programa, me gustaría animar a todos los profesionales de salud que están con nosotros esta noche para que inscribiros y participar en los seminarios de salud y nutrición para profesionales que celebramos el día 25 de febrero en Madrid y el día 25 de marzo en Barcelona.
Serán muy interesantes y durante estas jornadas tenemos el gran placer de presentar nuestra nueva línea de productos Micovital, como su nombre indica. Es una línea de productos basado en hongos medicinales y como siempre procuramos con nuestros productos son únicos y de muy alta calidad. Os va a gustar mucho. En estas sesiones contaremos, entre otros destacados profesionales, con el doctor Aispiri y también con el profesor Plácido Navas. El doctor Aispiri entonces compartirá con nosotros su experiencia con hongos medicinales en su cuidado a la salud de sus pacientes, y el doctor Plácido Navas, como siempre, nos dará una masterclass auténtica sobre toda la nueva ciencia que está saliendo sobre ubiquinol y la coenzima Q10 en general. Haremos también un reportaje para el público en general de este evento, adaptado al público para que nadie tenga que perderse los interesantes contenidos que vamos a conocer entonces y tener la oportunidad de disfrutar de la sabiduría de los profesionales que nos acompañarán en estos seminarios. Bueno, sin más, daremos paso a la presentación del doctor Javier Aispiri. Espero que os sea una hora, hora y media, hora y cuarto muy aprovechoso y que nos sirva para aprender y tomar nota de cómo podemos cuidarnos un poquito mejor. Muchísimas gracias y que disfruten. Buenas tardes, buenas noches. Doy las gracias a Per y a Julia de 100% Natural por la posibilidad de dar esta conferencia en un foro de profesionales y de personas sensibles a este mundo, diríamos, de una parte de la sanidad, de la parte de la asistencia, de la parte, diríamos, de los tratamientos, como es la medicina integrativa, medicina integral. El problema de un webinar, como siempre, es que no sé quién estáis detrás, cuál es vuestro nivel de atención y cada uno es hijo de padre y madre, así que voy a intentar ser lo más claro posible y que al final lleguéis a recibir los conceptos claros de lo que pretendo hablar. Hoy me voy a meter con un tema muy importante que es el tema de las emociones y de los afectos. Como los seres humanos, o todos los seres vivos, intentamos llegar a tener una madurez emocional, cómo se desarrolla esta y cómo se puede perder de forma muy fácilmente, alterarse y deteriorarse, y nos va a comprometer luego todo nuestro mundo relacional, que es lo más importante de nuestra vida y nos va a disminuir nuestra calidad de vida. Todos los seres vivos, desde la lombriz más primaria hasta nosotros mismos, nacemos con los órganos de los sentidos. Y estos órganos de los sentidos se desarrollan simplemente para la supervivencia. El órgano del sentido nos permite relacionarnos con nuestro medio ambiente y alimentarlos, defenderlos, procrear y además tener nuestras relaciones sociales. Aunque parezca mentira, lo tienen desde las hormigas, los gatos, los perros y nosotros mismos. Somos al final animales sociales y todo esto va a depender de nuestro órgano de los sentidos. La relación positiva, cuando vamos explorando el mundo, va a provocar un tipo de endorfinas y oxitocinas que nos lleva a tener una relación positiva y nos va, digamos, a agradar muchísimo a nuestro sistema nervioso, y las relaciones negativas nos va a producir una descarga de dopamina y colesterol que nos vamos a hacer que nos escapemos y huyamos. En los animales, en todos nosotros, desde muy pequeños empezamos, el primer grito que damos es porque tenemos hambre. En todos los animales vivos existe una llamada del hambre y entonces hay un progenitor, una madre o alguien que nos va a dar de comer. Ese momento va a ser cuando se empieza a poner en marcha la madurez emocional. Esa relación primaria
del hambre y la alimentación con el progenitor, va a poner en marcha una reacción que son las emociones. A partir de esa relación madre-hijo, en su darle de comer y la respuesta que va a tener de agradecimiento el animal o la persona cuando come o el niño cuando come, se va a crear ya la relación afectiva. Y a partir de ahí vamos a ir desarrollando nuestro mundo emocional. Es decir, existe un llanto, una llamada, existe una relación, y esa relación es la que va a poner en marcha todo nuestro sistema y sobre todo el mundo de los afectos. Y eso es lo que va a permitir que una madre, estamos hablando ya de los seres humanos, durante años esté ayudando a desarrollarse, esté ayudando a alimentarse y esté educando a su prole para que el día de mañana pueda sobrevivir. Y todo eso va a regular el sistema emocional. Cualquier alteración en ese sistema, el sistema va a deteriorarse y va a producir un tema negativo de funcionamiento del cerebro. En el año 1995, el bueno de David Coleman escribió un libro básico que es Inteligencia Emocional. Todavía sigue estando en el mercado y diríamos que en el nivel del mundo nuestro de la psiquiatría mental nos produjo un verdadero shock. Él define la inteligencia emocional como el autoconocimiento emocional o conocimiento de nuestras emociones, de cómo nos influyen para, por ejemplo, saber cómo y cuándo nuestro mejor momento para tomar decisiones. Es decir, la inteligencia emocional es donde está el conocimiento, pero luego tenemos que aprender a tomar decisiones según nuestro bagaje emocional que hemos ido adaptando. En el 2003, el bueno de David Servan-Schreiber, psiquiatra de origen francés en Estados Unidos y catedrático, escribió Curación Emocional. Cómo acabar con el estrés, la ansiedad y la depresión sin fármacos y psicoanálisis. Creó una verdadera revolución en la medicina. El único problema es que David Servan-Schreiber falleció y aquel gran libro ha quedado por ahí. Luego, posteriormente, escribió, si os acordáis, el tema del anticáncer, que sigue siendo básico. Él decía, ¿cuál es la sal de la existencia? El amor y la belleza. La justicia, la verdad, la dignidad y el humor. Y cómo tenemos que ir activando nuestros afectos. Estos dos libros son esenciales y siguen en el mercado. Toda nuestra vida está regida por nuestro mundo afectivo y nuestra vida emocional. De ahí viene, y utilizamos los sentidos, ya viene la palabra sentimientos. Es decir, nos vamos llevando por nuestros sentidos y cada vez estamos sintiendo, cada vez que utilizamos nuestros sentidos, y nosotros todavía en nuestro argot, en nuestra forma de hablar, nos comunicamos con el género de ellos. Nosotros decimos, no me gusta lo que veo o me huele mal. Eso puede servir para un alimento, pero también puede servir para una relación, para una compra de un piso o para ir a las rebajas. Estamos utilizando el gusto y estamos utilizando el olor y la vista en nuestra relación en el medio. A partir de entonces vamos a utilizar un montón de semántica como disfrutar, placer, gustar, belleza, gozar, bueno, bien, maravilla, llegando a la máxima palabra que es la más importante, el amor y ser feliz. Todo el día estamos buscando en nuestras relaciones algo que nos guste, algo que sea bueno, que nos vaya bien y sobre todo que podamos disfrutarla. Y podemos decir, he gozado una comida, qué belleza y qué maravilla y qué amor ha sido todo. Es decir, ahí estamos desarrollando toda nuestra vida emocional en la relación con la persona, con el medio, con la naturaleza y en el contacto interpersonal. El máximo es el amor. Y el amor puede ser
lo banalizamos algunas veces. ¿Qué amoríos tengo con mi niño? ¿Qué amoríos tengo con mi gato y con mi perro? Pero el amor es el máximo desarrollo intelectual que tenemos en nuestro mundo emocional y afectivo. Este mundo de relaciones emocionales es la que nos va a dar la calidad de vida y que nos va a ir, diríamos, avanzando en esta vida y disfrutando todo lo que podemos en ella y teniendo nuestras relaciones positivas. La suma de relaciones positivas en nuestro cerebro, contra más relaciones tengamos, contra más experiencias positivas hemos ido acumulando, va a dar lugar a la madurez emocional. Que llegaremos a una cierta edad, y las personas que llegan a tener una buena madurez emocional porque han tenido muy buena acumulación de experiencias positivas, las han buscado y las han desarrollado, son las personas que pueden llegar a lo que se llama tener resiliencia, que es la capacidad de enfrentarnos a situaciones límites. Es decir, que una vida llena de experiencias, llena de situaciones traumáticas, pero que hemos podido afrontar y hemos podido aprender a filtrar las situaciones negativas y recoger las positivas, es lo que nos va a desarrollar plenamente nuestro cerebro. Por eso a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes tenemos que llevarles llenos de experiencias y que sean capaces de filtrar las negativas y conseguir desarrollar un cerebro emocional que pueda llegar a ello. Pero para tener un cerebro emocional tenemos que tener de entrada un cerebro límbico. Recordar que la amígdala, la circunvolución, la zona hipocámbica y la corteza singular es donde está en el cerebro de los animales, de los primarios, diríamos, toda la regulación de la puesta en marcha de ese tipo de experiencia. El miedo, precisamente, la huida y el placer va a estar en el cerebro límbico. Y lo tienen los animales. Cualquiera que tenga un gato y un perro sabe que ese animal tiene un desarrollo emocional y afectivo y no es más que verle mover el rabo, el saltar cuando viene su dueño, las caricias y todo, porque lo ha desarrollado. Es el cerebro límbico. Y luego los animales más superiores, y nosotros nos queremos superiores, vamos desarrollando nuestro lóbulo frontal y nuestro lóbulo prefrontal, que es donde aprendemos a controlar nuestro mundo emocional, el que nos hace ir o no ir, el debe y el que nos dice voy a hacer esto, quiero hacer esto, voy a disfrutar de esto, el que nos va a dirigir. Es el lóbulo frontal importantísimo. Y estamos muy orgullosos de ello, por eso nos creemos superiores a todos los demás, porque hemos ido desarrollando un lóbulo frontal y el prefrontal. Ese que nos permite relacionarlos y disfrutar con la vida, disfrutar con el silencio, disfrutar con el amor, disfrutar con todo. Pero el problema es que este cerebro, tanto el circuito límbico, las amígdalas y el circuito, la zona de la subcorteza y la corteza cerebral, está basado en que haya neuronas. Y esas neuronas, para funcionar, tienen que estar bien oxigenadas, bien nutridas, bien descansadas y no intoxicadas. Es decir, que para poder desarrollar plenamente nuestro cerebro, tenemos que tener un bagaje neuronal en buenas condiciones. Cuando las neuronas están bien, diríamos, oxigenadas, nutridas y descansadas, este cerebro tiene energía. Y esa energía es la que nos va a permitir a la mañana levantarnos para seguir explorando la vida. Es la que nos pone el motor en marcha. Y es la que nos va a hacer descubrir ir descubriendo nuevas experiencias, teniendo nuevas relaciones o adaptarnos a nuestra vida laboral y familiar, buscando la parte más positiva del tema. Problema importante, que también tenemos la vivencia negativa. Tenemos una experiencia de amor, pero también existe el odio. Tenemos el placer, pero también tenemos el sufrimiento. Tenemos el padecer, tenemos el desagrado, el disgusto, el displacer, la fealdad, la repugnancia, el horror, el desastre, el no me gusta y el odio. Es decir, que nuestra vida
diríamos, vive situaciones positivas y situaciones negativas que a veces nos llegan. Tenemos una relación familiar, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros animales, nuestro trabajo, pero todo eso se puede romper en un momento dado y nuestro mundo emocional y afectivo pasa a una situación de terror, una situación terrible, y aparece el dolor. ¿Qué ocurre? Que tenemos toda nuestra reserva de maduración emocional enfrentarte con ellos. Y es muy importante ir desarrollando todo lo que es los vínculos de apego, los vínculos de empatía, los vínculos de dependencia. Tenemos que aprender, como sea, a disfrutar los momentos positivos, porque vamos a tener muchos momentos negativos y vamos a tener que vivir muchas situaciones muy duras. Desde que nacemos nos enfrentamos con la muerte, nos enfrentamos con el envejecimiento, nos enfrentamos con unos síntomas y entonces van a aparecer las 4 grandes palabras que son y conceptos como la ansiedad, depresión, insomnio y dolor. Frente a ello, los seres vivos hemos buscado todo tipo de remedios o técnicas religiosas, comunicaciones, técnicas de relajación, etcétera, etcétera. Hemos ido buscando cómo intentar capear y enfrentar nuestras situaciones negativas. Y sobre todo explorando el medio en que vivimos. Eso ha llegado a tenemos nuestra sabiduría, y nuestra sabiduría acumulada es la que nos ha llevado al conocimiento de las plantas, de los minerales, para aliviar los síntomas. Estoy hablando en este momento de la exploración de la naturaleza. Recordar todo el Dioscórides, las robóticas de los monasterios, la medicina china, medicina hindú, medicina árabe. Todas ellas están llenas de formulaciones, llenas de sustancias, llenas de técnicas para aliviarnos. La técnica del masaje, la técnica del ejercicio, la técnica de la sauna, la técnica del agua, todo para intentar aliviarnos y enfrentarnos a nuestra situación negativa. Y de ahí viene estoy hablando ya de las plantas, la utilización de la tila, la manzanilla, la valeriana, la amapola, la arnica, etcétera, etcétera. Me estoy pasando un poco, diríamos, un poco a la conferencia de hoy. Pero los seres humanos hemos sido trampa. Queremos, a como sea, y lo más rápidamente posible, diríamos, disminuir nuestra ansiedad, curar nuestro insomnio o parar nuestro insomnio, nuestra depresión, nuestro dolor. ¿Y qué pasó? Pues que en el camino de la experiencia y de la búsqueda de sustancias nos encontramos con el alcohol. Nos encontramos con el opio, nos encontramos con los opiáceos y con el hachís y algunas otras sustancias más. El alcohol en nuestra cultura es, diríamos, la sustancia que más rápidamente y a más velocidad se llama depresor del sistema nervioso, actúa sobre nuestro cerebro y lo lentifica. En unos segundos, en unos minutos, toda esta zona afectiva y emocional, cuando tomamos alcohol, se ve alterada, se ve cambiada, alterada, disminuye su forma de funcionar, y pasamos y nos elimina los síntomas más importantes. No digamos más de lo que es los opiáceos o los es el hachís. Y luego la química actual lo que ha hecho es darnos posibilidades de disponer de sustancias como los analgésicos, los antidepresivos, los hipnóticos, ansiolíticos, todos ellos para en un momento dado actuar sobre la ansiedad, la depresión, el insomnio. Todos ellos son enormemente efectivos y de acción muy rápida. El uso terapéutico y el temporal de ellos nos viene muy bien.
pero nos lleva a una situación muy problemática. Si abusamos de ellos, vamos a lentificar totalmente o vamos a deteriorar nuestro lóbulo frontal, nuestro lóbulo prefrontal, y vamos a dejar de ser nosotros. Vamos a convertirnos en otra persona, diferente totalmente. Y todo nuestro bagaje que hemos ido acumulando durante 2 años va a estar absolutamente distorsionado. A medida que nosotros vayamos utilizando este tipo de sustancias, vamos a ser incapaces de buscar las relaciones positivas de forma normal, vamos a buscar algún tipo de placer y displacer que nos lo va a dar las sustancias químicas transformadas, pero a medida que nos vayamos deteriorando, va a empezar a emerger solamente el mundo de lo negativo. Va a aparecer la irritabilidad en el medio familiar, en el medio social, nos vamos a encontrar a disgusto en cualquier situación que no podamos controlar y vamos a entrar en el pozo lento del deterioro cerebral, que es donde empieza el mundo negativo. El no me apetece, no me gusta, no quiero, todo es desagradable. Es decir, la persona deja de disfrutar de lo bueno, deja de disfrutar, es incapaz de sentarse a contemplar la naturaleza, a disfrutar del sol, a disfrutar de la vida, a disfrutar del amor, y todo su mundo se va cerrando en un pozo desagradable. Es cuando empezamos a vivir el negativo y a medida que la persona siga tomando sustancias o alcoholizándose o deteriorándose, va dando en el pozo negro, convirtiéndose en un zombi vivo. Es un monte de deterioro. Y me diréis, bueno, ¿por qué hablamos de esta conferencia? Aunque ha sido muy rápido y posiblemente un poco difícil de entender. Porque la situación actual en España es la siguiente. Estamos viviendo una epidemia donde parte importante de nuestra población ha perdido la capacidad de funcionar el lóbulo frontal. El último informe que acaba de llegar la semana pasada nos dice que el 16% de la población española se embriaga de forma habitual. En algunas provincias es el año 22, como en Navarra el 27,9%, Canarias el 25%, La Rioja el 24% y Murcia el 23%. Estamos hablando de embriagueces de forma casi habitual. Entendemos por embriaguez el uso social de grandes cantidades de alcohol que nos deteriora profundamente nuestro cerebro. Fijaros bien que hablamos de entre un 16 y un 27% de la población de entre los 14 y los 60 años. Para colmo, el 50% de la población actual ha probado y utilizado el cannabis y el 22% de nuestros jóvenes de 14 y 18 años en este momento lo utilizan de forma habitual. Cualquiera que tenga en este momento un hijo consumiendo cannabis a esa edad se da cuenta de que no hace ninguna exploración del futuro, que vive un mundo pasota, que se dedica, diríamos, a vivir su mundo cerrado, ha dejado los estudios, está perdiendo la capacidad de explorar el mundo. Hoy te lo encuentras como todo el día jugando con la Play, consumiendo y entrando en un proceso de deterioro. Estamos hablando del 22% de la población juvenil. Para colmo, lo más grave, el año 29 de junio del 22, España se convierte en el líder mundial de consumo de benzodiazepinas, pasando a Estados Unidos. El 11% de la población española en este momento, según el gobierno, consume sustancias deteriorantes del cerebro. El 11%. Si sumamos al alcohol y si sumamos al cannabis, si sumamos a los opiáceos y a los analgésicos, nos encontramos que solamente un 25 o 30% de la población española lleva una alimentación, nutrición y consumo de sustancias saludables, pero que un 65 o 70% de la población nuestra, que son nuestros pacientes, que son nuestra familia, que son nuestros hijos, están deteriorando su cerebro. La posibilidad de un país depende de la cantidad de personas que manejen el cerebro en cualidad a nivel emocional, de una familia o de un trabajo. Cuanto más personas tengan un cerebro en condiciones,
podremos funcionar. Lo que no podemos funcionar es con el medio país en este momento intoxicado. Los costos sociales, económicos y que eso produce son incalculables. No solamente que se produzca una mortalidad temprana, sino que para colmo en un momento donde ha bajado nuestra natalidad, tenemos una tasa de personas mayores dependiente, la base media que en este momento tenía que estar, diríamos, utilizando un esfuerzo enorme para trabajar, para funcionar y para seguir adelante, parte importante de ella la tenemos perdida. El otro día en el gobierno vasco se quejaban que en este momento la tasa de personas que no van a trabajar es del 11% laboral. Fijaros las cifras que estoy dando. Resumen, este es nuestro momento. En el año 16, el último informe del Gobierno Central, no tengo ninguno más, 6.000 menores ingresaron en las unidades de pediatría en coma alcohólico. Estamos hablando de 6.000 menores en pediatría, 13 hasta 15 años, 16 años. Y un coma alcohólico supone un impacto al cerebro que tarda más de 6 meses en recuperarse. Como vemos, es una epidemia absolutamente trascendental. Nos ha cogido encima con el tema del COVID, nos ha cogido con el problema sanitario que tenemos a nivel primario, y en este momento dado, todas las cifras que tenemos son negativas y no podemos, y tenemos que intentar, diríamos, maniobrar para salvarnos y salvar esta situación. Por eso le agradezco un poco a 100% Natural que me deje hablar en esta audición y que me pongáis a oír. Todos los datos los tenéis y los podéis encontrar. Y no hay ningún problema de literatura ni por ningún sitio. ¿Qué hacer? De entrada, nosotros mismos tenemos que pensar. Pues nos oxigenamos, nos nutrimos, descansamos. Somos el modelo profesional que tenemos que transmitir, el modelo que tenemos que transmitir en familia, el modelo que tenemos que transmitir a nuestros compañeros y amigos, o nosotros estamos haciendo trampas para funcionar, estamos funcionando mal y somos de entrada personas ya a nivel, diríamos, preparados para el deterioro emocional. Tenemos que intentar controlar y ayudar a nuestra familia, los más cercanos, salvar nuestra prole e intentar que nuestros ancianos estén lo menos intoxicados posible para que sean durante el máximo tiempo independientes. A partir de todo el proceso de deterioro van a ser dependientes y van a necesitar de nosotros o de nuestra sociedad para poder mantenerse. Y nuestra sociedad no puede en este momento funcionar, ni tiene ni economía, ni futuro, ni personal para poder enfrentarse a esta situación. ¿Qué hacer con nuestros hijos, con nuestros ancianos? Yo siempre doy un consejo, mantener la mesa, la comida. En la mesa es cuando podemos saber qué pasa con nuestros hijos, qué pasa con nuestros mayores, cómo se alimentan, cómo se nutren, cómo piensan, cómo sufren y podemos detectar cualquier situación de deterioro antes de que ocurra. Es importantísimo. La mesa es lo que ha permitido siempre a la humanidad. Hemos comido siempre juntos porque lo primero que hemos hecho siempre ha sido buscar alimentos. Y cuando hemos comido los alimentos, los hemos repartido con los demás. Y hemos aprendido en esa situación del compartimiento con los alimentos a ver cómo somos cada uno y cómo son los demás. Y hemos podido, digamos, controlar la conducta y hemos podido saber qué ocurre. O nos hemos podido pelear. También lo hacen los animales. Ya habéis visto que hasta los perros, los lobos, todos tienen una situación de la comida y tienen hasta un orden de comer, un orden de funcionar, y se ve. Es lo que tenemos que mantener nosotros. No podemos comer con la red encendida, la televisión, llevando una bandeja o comiendo un sándwich por ahí. Parte importante de nuestra relación en este momento con la comida consiste en estar bebiendo de noche, comiendo un pincho en la calle entre los amigos.
así no vamos a ninguna parte. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo viven? ¿Qué pasa con ellos? Y si están intoxicados, ver cómo lo podemos a todo correr disminuir. Para eso somos profesionales. Preguntar, aprender cómo eliminar los tóxicos, disminuirlos y cómo manejar en este momento todo el bagaje que tenemos, diríamos, a nuestra disposición para poder ayudar. Pues muchísimas gracias, Javier, doctor Aspiri, por esta exposición sobre cómo lo que nos encontramos hoy en día en cuanto al estado de ánimo y estado emocional en general. Son datos bastante duros y algunos que casi te rompe el corazón escucharlos. Así que creo que la siguiente parte y a lo que nos vamos a dedicar el resto de este webinar nos va a venir muy bien, porque evidentemente siempre hay buena esperanza y hay mucho que cada uno de nosotros podemos hacer y cómo podemos ayudar a nosotros mismos. Y de esto quería pedirte que comparta con nosotros tu experiencia y tus sugerencias sobre lo que nos pueda ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo y nuestra salud emocional. Bueno, ¿qué hacer? Somos profesionales. Tenemos un paciente en nuestra consulta. Recordar, la medicina integrativa no trata el síntoma, trata a la persona. Y la persona es enormemente compleja. Luego, nuestra misión es hacer una historia entera. Tenemos que explorarle y utilizar nuestros medios de exploración que tengamos a nuestra disposición. Esto no es la consulta de 5 minutos, 10 minutos y por teléfono. Esa paciente deposita en nosotros la esperanza, viene con el dolor, viene con la miedo, viene con la angustia y nos deposita en nosotros la esperanza de que seamos capaces de ayudarle. Y para ayudarle tenemos que tocarle, explorarle, mirarle, oírle y con toda esa información ver cómo podemos ayudar. De entrada, estamos hablando de un cerebro en malas condiciones. Vale. No todos disponéis. En este momento, cuando hablamos del cerebro, hay mecanismos de exploración, es decir, que tenemos el 3G, el que lo disponga, es decir, nosotros en este momento podemos saber con las tecnologías actuales qué zona del cerebro está afectada, cómo está funcionando, porque es una maravilla, que desde que se envía una nave a Marte y nos manda un chip y podemos ver mantener colores, pues en este momento toda célula viva cerebral emite una información y nosotros podemos saber si esa información de esa célula viva está bien o está mal, y además si ese lóbulo frontal se ha deteriorado, está lentificado, cómo está funcionando. Es decir, que en este momento no se hace ojo, lo podemos hacer, pero vosotros lo tenéis que hacer por medio del diagnóstico y la exploración si no contéis con estas tecnologías. De entrada, una vez hecho el diagnóstico, dentro de la medicina integrativa, yo siempre utilizamos, como ya sabéis, vamos a manejar el pH. Recordaros, este es el de 100% natural, es muy sencillito. Chupar y al momento ya sabemos, en este momento yo estoy con 7 de pH, estoy alcalino. A partir de ahí, porque no vamos a tener que meter en su metabolismo y tenemos que saber de qué va. Y en un segundo ya sabemos de qué va. Tenemos que tener el pH. ¿Qué vamos a hacer de inmediato? Siempre depurar. Toda persona intoxicada a nivel cerebral, a nivel organismo, a nivel todo, lo tenemos que limpiar. Y para limpiar tenemos los depuradores, el depuratum, todo lo que sea las plantas depuradoras y la dieta depuradora. Todo lo que sea fruta, verdura y legumbre, para empezar a limpiar a todo correr. Aunque una persona esté llena de benzodiazepina, lleno de opiáceos, lleno de todo, siempre pH, depurar y meter limpiadores naturales. Luego, según el tipo de intoxicación, cada uno según su conocimiento tendrá que buscar las estrategias para reducir
al 50% en un mes o 2 meses la dosis de intoxicación que tiene. Pero siempre tenemos un montón de análisis, aminoácidos y todo que nos va a indicar el curso bulbo de pelo raquídeo, que nos va a indicar qué nivel de intoxicación hay, qué está pasando. Y tenemos un montón de sustancias en este momento limpiadoras. Pero lo que tenemos que hacer de entrada es nutrir la neurona. Y la neurona se nutre, como hemos dicho, primero la limpiamos y se nutre con las sustancias que se llaman nootrópicos o sustancias nutridoras del cerebro. Ese cerebro que está en malas condiciones, hay que meterle a todo correr los famosos omegas, vitaminas y nutrientes, de los que luego hablaremos, que son importantísimos. Ya el bueno de Servan Schreiber fue el que decía el milagro de los omega 3. Como un cerebro en malas condiciones lo podíamos oxigenar y nutrirle, porque al fin y al cabo el cerebro son fosfolípidos y esos fosfolípidos son los que van a permitir el tránsito de electricidad. Bien, como vais a hacer preguntas, lo dejamos aquí y vamos a ver luego las preguntas que vais haciendo. Y veo por dónde andamos. Bien, pues antes de movernos a la parte de diálogo, preguntas, respuestas, comentarios que vamos a hacer al final de este webinar, que creo que va a ser muy interesante, quiero tomar la oportunidad de compartir con todos vosotros algo básico sobre las herramientas nutricionales y los productos que nuestra empresa 100% Natural ofrece para cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud física y nuestro estado de ánimo. Empezamos por el principio. Como el doctor Aispiri nos habla de la importancia de la depuración, de cuidar nuestro organismo para que no nos afecte tanto todas las toxinas que encontramos en el ambiente, en nuestra comida, etcétera, etcétera, pues vamos a hablar un minuto sobre el depuratum. Es un jarabe de un sabor muy agradable a base de miel de acacia y una serie de extractos de plantas estandarizados con función para ayudar a todos los órganos inmunotorios de nuestro organismo, como son el hígado, sistema digestivo intestinal, los riñones, la piel y el pulmón. Vamos a ver lo que contiene. En cuanto a la función hepática, tenemos el cardo mariano, la fumaria y el diente de león. En cuanto al apoyo al drenaje y la función de los riñones, tenemos la zarzaparilla. Para favorecer una buena digestión, incluye extracto de alcachofa y luego, para que el tránsito esté funcionando bien, añadimos tamarindo y chancapiedra. Y por último, para estar guapos también, que a todos nos gusta, para mantener la piel en buen estado, se incluye la bardana y la ortiga. Luego, otro aspecto que hemos hablado, que es muy interesante, se trata de mantener un buen equilibrio de ácido base en nuestro organismo y estar ligeramente alcalinos en la escala de pH, o sea, estar en 7 o hasta el 7,5. En nuestra experiencia, nuestro producto coral natural, o sea, coral marino fósil, es una alternativa muy interesante para conseguir este equilibrio. El coral marino fósil, el coral natural, procede de minas de coral fósil del Caribe, de la isla de Santo Domingo. Tiene una composición mineral muy interesante. Contiene 72 oligoelementos en muy buena proporción, muy parecida a lo que se encuentra en nuestra sangre y que todo provienen en su origen del agua del mar, que es de donde todos los seres vivos de nuestro planeta han salido, algunos hace más tiempo que otros.
se absorbe de forma muy fácil y este calcio, que es el componente mayor, como dice su nombre, tiene una función curiosa, que no crea piedras o cálculos en el riñón. La forma de prepararlo no afecta a los corales, los arrecifes vivos, sino viene de las islas coralinas que han salido del mar hace millones de años y es básicamente minería de lo que se trata para conseguir la materia prima de este producto. Luego, en este contexto, no podemos dejar de hablar de omega 3 y del aceite de krill NKO original. Porque es necesario comer omega 3. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado al principio de este webinar, hay muchos nutrientes que se consideran esenciales, o sea, que tenemos que ingerir con la dieta, porque si no lo hacemos, antes o después nuestro organismo deja de funcionar en equilibrio, porque lo necesita. Y estos grupos ácidos grasos omega 3 lo son en definitiva. La que más afecta nuestra función cognitiva es el DHA. La que más parece afectar el estado de ánimo o tendencias a bajo estado de ánimo es el EPA por su acción antiinflamatoria. Y una cosa que es muy importante cuando hablamos de índice omega 3 es la forma bioquímica que afecta su biodisponibilidad. De esto vamos a dar una pincelada. Y por eso hablamos de lo que realmente hace tan diferente al aceite de krill comparado con el aceite de pescado. La ventaja está en los fosfolípidos, que nosotros llamamos lo que constituye la autopista del intestino a las células. ¿Por qué? Porque cuando ingerimos omega 3 en forma de fosfolípidos, pueden ir directamente del intestino a través del riego sanguíneo al hígado y luego distribuir sus funciones beneficiosas para la salud a todo nuestro organismo, mientras el triglicérido es indigerible, insoluble, por sí solo necesita las sales biliares y dar una vuelta por todo el sistema linfático para poder llegar al hígado, que luego también lo distribuye, o sea que evidentemente funcionan. Lo que pasa es que cuando queremos omega 3 para su función estructural, nuestras membranas celulares en nuestro cerebro, la eficacia de la fuente de fosfolípido es inigualable. De hecho, hay trabajos en cuanto a biodisponibilidad de omega 3 que han demostrado que solo los omega 3 ligados a fosfolípidos son capaces de pasar la barrera hematoencefálica y allí la eficacia de krill es muy interesante. Ahora bien, hemos hecho dos fórmulas en esta casa, una para cuidar nuestra función cognitiva, que llamamos Cognitril, y otro para el estado de ánimo, que llamamos Mental Comfort. El Cognitril se basa en 4 plantas muy estudiadas para la función cognitiva, que es la bacopa, la cúrcuma ligada a fosfatidilserina, el extracto de centella asiática y el extracto de azafrán. Todos estos se han usado desde hace tiempos inmemoriales para mantener una buena salud cognitiva y un buen estado de ánimo. Y también incluimos en esta fórmula las vitaminas B5 y B12, que son necesarias para un buen funcionamiento del sistema neurológico y cognitivo. Como hemos dicho antes, forma parte de este grupo de nutrientes esenciales que son capaces de mantener todo nuestro sistema nervioso, cognitivo
en buen estado. Luego, el Mental Comfort es una fórmula donde el ingrediente principal es el azafrán, de nuevo, el mismo que en el Cognitril, pero en el doble de cantidad. La misma cúrcuma con fosfatidilserina. Y luego un ingrediente muy interesante que es el hexafosfato de inositol, también conocido como IP6, junto con el mioinositol. Aquí reforzamos el producto con las formas fisiológicamente activas de vitamina B5 y vitamina B12, como antes en Cognitril. Añadimos también la vitamina D3, vitamina B6 y vitamina B9. Y luego añadimos un mineral que es muy interesante para la salud en general y juega un papel importante para la función nerviosa y cognitiva, que es el zinc, que incluimos en una forma altamente biodisponible. Bien, no podemos terminar este pequeño repaso de productos sin hablar de los adaptógenos. ¿Qué son? Esto son plantas, compuestos naturales que ayudan a nuestro organismo a adaptarse a las consecuencias del estrés. Tienen la capacidad de normalizar las funciones del cuerpo y fortalecer los sistemas comprometidos y superar situaciones estresantes, tanto crónicas como agudas, por lo que la gama de productos que nosotros trabajamos de la empresa sueca Swedish Herbal Institute tienen trabajos científicos que demuestran que funcionan tanto a corto plazo cuando hay un estrés agudo como a largo plazo cuando hay un estrés crónico. Y esto es fundamental porque un adaptógeno de buena calidad, cuando tú vives una subida de estrés, debes poder notar su efecto beneficioso en apenas 1 hora o 2. Si no lo notas, pues yo te recomendaría que pruebes otra marca, o sea, la nuestra. Bien, ¿qué productos tenemos aquí? Tenemos el que llamamos aquí Resilience Vitalidad, que es una fórmula a base de eleuterococo, o sea, ginseng siberiano, esquisandra y rhodiola rosacea. Es un extracto de rhodiola rosacea que se llama SHR5, que es el más estudiado que hay cuando alguien consulta las publicaciones sobre la rhodiola, las publicaciones científicas. Ayuda a reducir la fatiga y sensación de debilidad, mejorar el bienestar físico y mental. Bien, también tenemos el producto que llamamos Resilience Equilibrio, que es una fórmula a base de ashwagandha y de manzanilla con una pequeña parte añadida de la misma fórmula que tenemos en Resilience Vitalidad para potenciar el efecto sinérgico entre las distintas plantas. En este caso, el Resilience Equilibrio es un auténtico antiestrés. Ayuda a mantener la estabilidad emocional, igual que el bienestar físico y mental, y tiene un efecto muy interesante que es ayudar a normalizar el ciclo de cortisol, la hormona de estrés que regula nuestro sueño, que nos mantiene despiertos durante el día, y cuando lo tenemos alto y cuando esté bajo, que nos deja dormir tranquilos. Bien, por último, os he mencionado la rhodiola por sí sola. Esta es una de las plantas realmente interesantes para tener una buena resistencia contra el estrés, tanto emocional como físico, y para un buen estado de ánimo. Este extracto, como os he mencionado antes, hablando de Resilience Vitalidad, se llama SHR5, es el más estudiado que hay por la ciencia actualmente y con publicaciones muy interesantes para que el estudioso lo pueda conocer.
Yo os recomiendo, si esto os parece interesante, que lo tengáis en cuenta a la hora de cuidar a vosotros mismos, a la gente que os importa y a todos los profesionales de salud que nos están escuchando, a tenerlo en cuenta cuando cuidáis y tratáis a vuestros pacientes, porque aquí estamos hablando no de fármacos, estamos hablando de nutrición, estamos hablando de extractos de plantas que están allí para mantener la salud, están allí para fortalecer nuestra salud, para ayudarnos a estar bien. De esto se trata, de cuidarnos a nosotros mismos, de no olvidar que el responsable primero de mi salud soy yo mismo, que no debo delegar esto, cuando me hace falta, debo buscar ayuda para que me acompañen en mi esfuerzo para estar bien, pero el responsable siempre seré yo mismo. Así que con esta pequeña presentación de algunas herramientas nutricionales, vamos a dar paso a la siguiente parte del webinar. Vamos a seguir hablando con el doctor Aispiri y creo que va a ser una charla muy interesante. Os invitaré a participar en ello y a mandar vuestras preguntas y observaciones al chat de este webinar. Bien, pues aquí estamos de vuelta y se está conectando de nuevo el doctor Javier Aispiri también. Tenemos unas cuantas preguntas que nos han llegado y voy a aprovechar para atender algunas de ellas técnicas sobre nuestros productos mientras estamos esperando la conexión de Javier. Hay una pregunta sobre de Elizabeth Dalmau. El producto Coral Natural lleva calcio, pero no magnesio. ¿Habrá que suplementar con magnesio a la vez? Bueno, la realidad es que el Coral Natural lleva un poquito de magnesio, pero la proporción es 90%, en el total del producto, 90% calcio, 5% de magnesio. Y sí es una buena idea de suplementar con magnesio también. ¿Por qué no se pone en el mismo producto? Porque simplemente de un lado conviene no tomarlo exactamente juntos, ya que magnesio y calcio son antagonistas por los receptores en nuestro organismo y es mejor de separar las tomas algún tiempo que tomarlo juntos en el mismo producto. Y vamos a ver otra pregunta de Elizabeth Dalmau. ¿Qué tipos de omega 3 hay y cuándo son adecuados cada uno de ellos? En realidad, la familia de ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos esenciales con unas características en común. El básico en nuestra alimentación es el ácido alfa-lipoico, ALA, que se encuentra sobre todo en fuentes vegetales, y las dos de cadena larga que encontramos en la nutrición es el EPA y el DHA. Y no nos sobra ninguno. Nos sienta bien los tres. El ALA nos ayuda a equilibrar nuestra ingesta de lípidos en general, y los que realmente tienen un impacto demostrado en la salud tanto cognitiva como cardiovascular es tanto el EPA como el DHA. Y es importante consumir los dos porque nuestro cuerpo necesita equilibrio. Hay muchos comentarios por ahí de que solo tomo EPA o solo tomo DHA, etc. Nuestra recomendación es tomarlo de la forma
que la naturaleza lo presenta, que es en el equilibrio de dos partes de EPA y una parte de DHA, que es como se encuentra en pescados, en aceite de pescado sin concentrar o manipular y en el aceite de krill. Puede haber momentos que por razones clínicas tiene más interés tomar un DHA cuando hay, por ejemplo, un daño cerebral, pero esto es otro asunto. Aquí, cuando estamos hablando de mantener la salud y de tener un equilibrio en nuestra fisiología, lo más interesante en nuestra experiencia es consumirlo tal y como la naturaleza nos lo ofrece. Hay varias preguntas aquí que quiero compartir con el doctor. Hay uno de Gerardo Pérez. ¿Qué dosis recomienda de zinc para que no se desequilibre con el cobre? Allí no es tanto la dosis absoluta de zinc, sino la relación con el cobre que tiene importancia. La regla básica es una parte de zinc y 10 partes de zinc por una parte de cobre, para que se mantenga un equilibrio. Mira, hemos hablado de la buena mesa y nos recuerdas a todos que la dieta mediterránea no solamente se trata de tomates y aceite de oliva, sino que el aspecto social alrededor de la mesa también es uno de los componentes que aporta tanto salud, tanto emocional como fisiológico cuando lo practicamos. Y esto nos hace pensar en lo que hace tiempo se llamaba el segundo cerebro, o sea, nuestro intestino. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo esto incide en nuestro estado de ánimo y salud mental y etcétera? Con todas las dificultades que tenemos del día de hoy, porque cuando estaba hablando se pincelaba y no sabía muy bien qué estaba pasando. Hay que aclarar que cuando nosotros en psiquiatría y en neurología hablamos de neuronas, hablamos de las neuronas no solamente las cerebrales, sino las que están en todo el cuerpo. Es decir, las que están en el segundo, lo que ahora se llama el segundo cerebro, que tiene una enorme complejidad de sistemas neuronales y en donde se forma nada menos que la serotonina cuando entra el triptófano, entre otras cosas. Entonces, cuando estamos hablando de que estamos deteriorando el sistema neuronal, no solamente es el cerebro, sino que estamos hablando de que se deteriora todo. Por eso en toda persona que está intoxicada, como hemos hablado antes al principio, también se le está deteriorando todo el sistema intestinal y todo el sistema metabólico básico del intestino, el segundo cerebro. Tenemos siempre la costumbre de mirar hacia arriba, pero hay que recordar que cuando hablamos de neuronas son totales, son generales en todos los niveles. Lo que hablaba de la mesa no es la mesa, hablaba también, no sé cómo ha llegado el mensaje, de que la única posibilidad que tenemos en la familia de saber qué está ocurriendo es en el espacio cuando comemos, porque es donde se ve a toda persona cómo funciona todo su cerebro, porque la alimentación, la comunicación, cómo se explaya, cómo funciona, cómo gesticula, nos va a decir el índice si la persona está en un contexto normal o anormal. Si los médicos pudiésemos siempre comer con el paciente, podríamos hacer un diagnóstico perfecto de lo que está ocurriendo y sería mucho mejor que tenerlo detrás del despacho. No sé si ha llegado el mensaje. Yo creo que sí, Mira, volviendo a las preguntas de nuestra audiencia, hay varias preguntas sobre un mismo tema que creo que es muy relevante teniendo en cuenta la cantidad de personas que toman antidepresivos y otros fármacos. Francisca, te voy a resumir las preguntas, Javier. Todos estos productos pueden tomarse con antidepresivos, pregunta Francisca. Y luego, Feliz del Río, ¿se puede tomar conjuntamente antidepresivos junto a Resilience? Y Esther Cantero pregunta, el extracto de azafrán, tengo entendido
no se puede recomendar si se toma benzodiazepinas. ¿Podemos hablar un poco de este tema? Sí, vamos a hablar un poco a nivel general. Primero, en este momento se hace diagnóstico de depresión. Diríamos que la mayoría de las veces no es una depresión típica ni clásica, sino que casi siempre son alteraciones del sistema a nivel cerebral producidas por estrés, por agotamiento o por otro tipo de causas. Recordar que no existe la depresión, existe la persona depresiva y cada uno es totalmente diferente. Entonces, si se ha puesto un buen tratamiento para la depresión, con tiempos muy cortos, con un buen diagnóstico, con aminoácidos, con todo, saber lo que hay, no hay ningún problema porque teóricamente tenemos bien enfocado el caso, el problema y sabemos con qué tiempo tiene que reaccionar con la medicación y cómo tiene que funcionar. Cuando ponemos un diagnóstico de depresión y damos una medicación y la dejamos más de 3 semanas y no ocurre nada, es que el diagnóstico posiblemente sea erróneo y esa medicación no está funcionando porque no está, diríamos, adaptada al diagnóstico ni a la causa que está ocurriendo. El dar las medicaciones, diríamos, nutricionales o las medicaciones que tenemos, que hemos estado hablando ahora, Resilient y lo demás, va muy bien en todos los organismos porque les ayuda a funcionar mejor el cerebro. Y se puede utilizar con las medicaciones normales ayudándolas, pero siempre que sepamos con qué dosis de medicación antidepresiva estamos utilizando, por qué la utilizamos y qué está actuando. Lo que no podemos es tener una persona con 2 antidepresivos, 3 benzodiazepinas, un hipnótico a la noche y de paso omeprazol a la mañana y una simvastatina y entonces metemos una medicación nutricional, pero es que hay en ese jardín no hay por dónde poner una planta más. Nosotros tenemos siempre que limpiar y meter la medicación. Entonces es cuando los nutrientes funcionan perfectamente. Es cuando yo tengo un terreno preparado y le tengo bien abonado y pongo una semilla, es cuando me florece la planta. Las personas iguales. Tenemos que limpiar el cuerpo, tenemos que abonarlo y entonces cuando metemos los nutrientes tiene una fuerza impresionante de acción. Hay que ver a qué velocidad funciona la rodiola y los Resilient cuando el organismo está limpio y lo estamos poniendo en marcha. Es lo que quiero explicar. Cuando una persona está intoxicada hay que desintoxicarla. En una intoxicación no podemos intoxicar más. Tenemos siempre que intentar desintoxicar y meter. El azafrán, para mí, va muy bien con los antidepresivos. Imagínate tú, todos los valencianos y todos los que comen paella con azafrán, y la cantidad de gente que toma antidepresivos, lo que le pasaría. El azafrán es una medicación muy buena, sedante y ayuda muchísimo para funcionar el cerebro y viene muy bien. Por eso, además, no solamente se utiliza en la comida, sino también se utiliza como fármaco muy antiguo. Es decir, que hace 2000 años ya se utilizaba el azafrán en la farmacopea árabe, sobre todo, que yo me acuerdo. ¿He contestado? ¿Me habéis llegado a la imagen? ¿Me ha llegado la voz? Sí, perfectamente. Y yo creo que lo has dejado muy claro. Si alguien tiene una pregunta más específica, como no vamos a tener tiempo para atender a todas las preguntas en esta emisión, pero vamos a hacer lo que podemos para atenderlos a posteriori a través de email y teléfono con todos que estáis preguntando. Una cosa que os debo avisar es que antes de seguir con más preguntas, vamos a hacer un sorteo de 6 packs, 3 packs para un buen estado de ánimo y 3 packs de depuración, que todos podéis participar en este sorteo y la forma de hacerlo es atender y contestar la encuesta que publicamos al finalizar este webinar. Así que si queréis participar, hay que tener resiliencia y aguantar hasta el final hoy en día en este programa. Bien, hay una pregunta de María Agustina sobre cuándo tomar coral natural, magnesio y omega 3 a lo largo del día para que sea más efectivo. Si me permites, contesto y me lo debates, Javier. Sí, mejor que lo hagas tú, dime. El coral natural, yo personalmente lo tomo por la mañana y lo recomiendo así, y el magnesio, como es conocido como el mineral antiestrés por excelencia, lo tomo por la noche, que te ayuda a relajar la musculatura y
te ayuda a mejorar la calidad del sueño. Y en cuanto al omega 3, algo menos importante con el aceite de krill que aceite de pescado, pero también recomendamos siempre tomarlo con la comida principal. Si desayunas como un inglés, que es lo que nos recomienda Javier siempre, tómalo por la mañana, o sea, tómalo con un desayuno con alimentos con grasa. Si solamente desayunas un kiwi, un café y un zumo de naranja, pues mejor tomarlo con la comida principal. ¿Por qué? Porque tomándolo con alimentos hace que entre mejor en el cuerpo y para algunas personas sensibles también evita que el complemento de grasa sienta mal. Estoy de acuerdo contigo. Yo el coral y todo lo que sea el calcio, etcétera, etcétera, lo tomamos a la mañana y por eso en nuestra cultura los lácteos los tomamos para el desayuno. Y en cambio el magnesio cuando funciona perfectamente es de noche. Es cuando se relaja más, se absorbe mejor y bueno, pues tenemos mucha experiencia todo el mundo con el magnesio nocturno. El problema es buscar la dosis, porque si no es lo mismo tener 50 kilos de peso que 80, es decir, que saber luego además la absorción, a qué hora has cenado y a qué hora te vas a la cama. Es decir, porque el magnesio siempre lo tenemos metido en el horario francés, que quiero hacer de cenar a las 8, pues no se cumple, y andamos luego siempre un poco mal del horario y mal de la cena y tenemos una serie de problemas porque a veces se cena mucho tardío y bueno, y entonces el magnesio se toma a las 12 de la noche y no es precisamente el mejor momento, pero bueno, siempre es mejor de noche que antes. Perfecto. Bueno, luego tenemos una pregunta de Diego Barbero que nos dice si el primer paso para detoxificar es alcalinizar el pH de nuestro organismo, ¿cómo podemos medirlo? Vale, estoy de acuerdo, pero siempre lo digo, es decir, que en este momento dado, para saber cómo tenemos el pH, lo habéis visto en el vídeo, yo creo que lo he hecho, pero no sé cómo se me ha pincelado, no me he enterado muy bien. En 100% natural tenéis un medidor del pH en saliva. Con eso sabemos exactamente el pH que se tiene en ese momento dado. Si uno está alcalino y ácido. Si se repite varios días, sabemos si estamos en alcalino o ácido. A partir de ahí, podemos empezar a alcalinizar a toda velocidad con el coral, con los bicarbonatos, con todo, más la dieta, para seguir y hacer el seguimiento hasta que lleguemos a 6,8, 7, que es donde nuestra misión. Tenemos siempre que tener a la gente entre 6,8 y 7. Nuestros pacientes tienen que estar alcalinos porque es cuando su cuerpo se está defendiendo a todos niveles. Es cuando no existe componentes inflamatorios, el sistema de inmunidad está funcionando a tope y punto. Por eso la alcalinización es vital. Nosotros en veterinaria y en agricultura, es decir, que no en todo lo que son el trabajo con seres vivos, siempre se busca llegar a un nivel de alcalinización que es el nivel efectivo de funcionamiento metabólico. Bien, luego Diego también nos pregunta, y esto lo contesto yo, ¿el producto recomendado para subir el pase es el Coralcart con T? Pues contundentemente no, porque Coralcart es un producto que salió como una copia de nuestro coral marino que hace años lo llamábamos Coralcare y que tenía bastante éxito y salió la gente a usar nuestra publicidad para vender lo suyo. El producto es coral natural, que es el coral marino fósil. El pH ideal, como hemos dicho, por encima de 7. ¿Y cómo calcular la dosis recomendada para alcanzar el pH ideal? Pues esto yo creo, Javier, que es más difícil de calcular. Yo creo que es mejor medir, empezar con una dosis, si estás muy bajo, empezar con una dosis de 3-4 gramos de coral natural al día y irlo midiendo con esta cinta reactiva y cuando alcanzas un buen nivel, irlo manteniendo. Y llevando una dieta bastante vegana.
Cuando se está Claro. muy ácido, hay que entrar en una dieta muy vegana, con mucha fruta, verdura y legumbres, para poder alcalinizar lo más rápidamente posible. La dosis va a ser muy individual, depende de cada persona y sobre todo de cómo esté a nivel hepático, si tiene un hígado en buenas condiciones o estamos metiéndonos con un hígado graso que no va a poder procesar. Cuando hablamos del coral, voy a poner un ejemplo que la gente no sabe. Cuando uno tiene gallinas y las gallinas pierden el pelo, lo que se le da son conchas de precisamente coral natural. Se le coge las conchas de ostras, se muelen y se les da polvo de concha de ostras. E inmediatamente, en 2 o 3 días, vuelven a hacer pelo, tener el pico bien y poner los huevos duros. Es decir, la potencia del coral es impresionante en la naturaleza y en los seres vivos. Se absorbe muy bien y pasa muy rápidamente al sistema metabólico. Perfecto. Mira, tenemos una pregunta de un buen amigo, el profesor Antonio Ayala, de Sevilla. Saludos, Antonio. Que quería preguntarte y saludarte desde Sevilla, ¿qué neurotransmisor o precursor del mismo se podría usar para aumentar la resiliencia? Un saludo. Bien, la base son siempre 3. La metionina, porque sin metionina hepática no funciona, no hacemos... La metionina pone los grupos CH3 en todas las moléculas. Un hígado que esté funcionando bien, su metionina está perfecta. La metionina es básico para el funcionamiento hepático. Y luego el triptófano. El triptófano es el que da toda la base de funcionamiento. El triptófano se convierte en serotonina en el aparato digestivo y se convierte a la noche se convierte en melatonina. El triptófano necesita mucha ayuda de las vitaminas B, necesita ayuda de la vitamina D y algunas otras cosas más, pero sobre todo especialmente de la vitamina C. Es decir, que el tomar 500 miligramos de vitamina C liposoluble con vitamina D unido a lo que hemos dicho al triptófano, más que unido al triptófano tiestero las vitaminas B1, se potencian todos y es lo que más rápidamente recupera el cerebro. Si además metemos fosfolípidos, acetilcolina, etcétera, etcétera, fosfatidilcolina, como hemos hablado, es, digamos, la base de nutrir el cerebro y recuperar las neuronas y volverlas a poner en marcha y salvar neuronas que estaban en malas condiciones. Perfecto. Mira, aquí tenemos una pregunta de Antonia que quiere saber si alguno de los productos que hemos presentado aumenta la presión o si las personas con fibrilación o arritmias no pueden tomar alguno de estos productos, o sea, contraindicaciones. No, yo no he visto nunca contraindicaciones, es decir, estamos hablando siempre de que trabajamos con una persona que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene, diríamos, trastornos metabólicos, que tiene un hígado graso, que además, es decir, cada persona es diferente, pero si nosotros le ponemos los nutrientes, normalmente yo no he visto ningún cuadro de hipertensión con los nutrientes normales. Esto es como el bocadillo de jamón, pues si comes mucho y muy salado, pues posiblemente te suba la tensión, pero personalmente, si algo tiene de bueno la mayoría de los nutrientes, diríamos, naturales, es que entran en el metabolismo humano desde hace muchos siglos, el metabolismo humano es capaz de procesarlos y no crea problemas, diríamos, con otro tipo de sustancias. Yo personalmente no he tenido nunca, sí he tenido alguna vez, pero eso hay que tener cuidado, claro, en personas que toman triptófano por libre y resulta que tienen triptófano alto. Entonces sí, porque pueden tener un problema de aumento de la serotonina, pero es porque tampoco se puede utilizar una sustancia, diríamos, un aminoácido por libre a dosis fuerte creyendo que va muy bien. Hay una dosis normal que son 400 miligramos y con 400-500 miligramos el cuerpo está perfectamente, que sería más o menos lo que si tomas un plato de lentejas con un vaso de leche entera. 400 miligramos y es lo que el cuerpo es capaz de metabolizarlo, asimilarlo y meterlo en las cadenas metabólicas. Lo que no se puede es comprar un frasco de triptófano o de una nutriente por ahí y tomárselo medio frasco diciendo que me va muy bien. Eso no, ni eso ni en nada. Es decir, que en nutrición lo justo, lo bueno y la cantidad que tiene que tomar cada uno. Perfecto.
José Luis Martínez nos hace una pregunta que creo que está en la mente de muchos en estos tiempos y a ver qué podemos comentar sobre este tema. ¿Cómo afecta el COVID persistente o long COVID y cómo tratarlo? Mira, en este momento dado, entonces, porque a mí también me ha cogido el COVID persistente un poco, quiere decir que es muy individual, sobre todo el Omicron, pero actúa inflamando todo el sistema muscular, el sistema nervioso, el corazón, quiere decir que el COVID persistente es una verdadera, con perdón, una verdadera cabronada. Es decir, se nos ha metido un virus, no sabemos bien por dónde va y al que le coge le hace bastante daño. Ahí hay que entrar con una dieta muy vegana, una dieta antiinflamatoria, manejar el pH como sea a 7 y dentro de vosotros meter el Resilient. El Resilient Col mide muy bien, pero también va muy bien el alga verde azul. El alga verde azul, en mi caso, diríamos que limpia, entra dentro de las células y va muy bien en muchos casos que he tenido. No digo en todos, porque tampoco yo soy psiquiatra y no estoy precisamente un médico internista que los ve. A mí me llegan de rebote, deprimidos, cansados, agotados y habiendo hecho recorrido, ¿no? Pero con la dieta, manejando el pH y metiendo el alga verde azul, metiendo también, sobre todo cuando tiene el aparato intestinal parado, metiendo en este vuestro el Permeavit, con la glutamina y manejando el coral y el Resilient Gold, son sustancias que nos van. La persona dice, me encuentro más fuerte, me encuentro mejor, funciono mejor. Y también utilizando el cognitivo cuando se ha pegado mucha avería a nivel cerebral. Claro, es que es muy difícil. A uno le pega el COVID. Le pega el COVID y esa persona estaba tomando, imagínate, Orfidal un tiempo. Pues ese cerebro está en muy malas condiciones y esa inflamación le produce un cuadro donde pierde la memoria. Yo tengo 3 o 4 casos de gente de 40 y tantos años totalmente desmemoriados, que no saben casi ni cómo se llaman, que se han quedado borrados del todo. Y luego gente que se arrastra 7, 8 meses a nivel físico, pero claro, ¿cómo sabes la cantidad de intoxicación por metales pesados, por productos de gasoil que tienes en el cuerpo cuando te coge el COVID? Es decir, que el COVID no coge un organismo sano 100%, coge un organismo en un momento de su historia y a cada uno le produce un efecto diferente, pero a algunos y a otros los mata, claro. ¿Vale? ¿No? Allí otros compañeros nos han comentado que las personas que han recomendado tomar el ubiquinol ha sido muy positivo y tenemos una publicación que podemos facilitar a profesionales de salud sobre un estudio publicado ya por nuestros amigos de Suecia del otro adaptógeno Resilience Vitalidad, justo en esta aplicación, con resultado muy interesante. Estoy de acuerdo, reside mentalidad. Y el ubiquinol es una medicación, es decir, es una sustancia que está dentro del organismo. Es decir, que hay un montón de sustancias que diríamos que mal nunca van a hacer. Y que claro, cuando las sumas, nunca sabes muy bien si ha sido uno u otro, pero meter ubiquinol, que fíjate que lo utilizamos para el cáncer, cuando las células están irradiadas y cuando están totalmente intoxicadas, y el ubiquinol nos va muy bien para mantener una calidad de vida en estas personas, es decir, que penetra profundamente en las células y ayuda a funcionar muy bien, ¿no? Entonces, es útil y también es utilizable. Bien, pues son las 8:30 y ya se nos acaba el tiempo por hoy. Sé que hay varias preguntas que no hemos podido atender en directo. Como he dicho antes, vamos a hacer todo lo que podemos para atender hay algunas preguntas muy clínicas que es más para una conversación puramente entre profesionales y hay algunas preguntas más de consulta particular que son muy interesantes también que vamos a atender en los próximos días o por teléfono o por email. Bien, a mí sí. me pasáis las preguntas o me las pasas y yo te las contesto. Perfecto. Lo que pasa es que ya te digo, me siento enormemente frustrado otra vez a este problema de cámaras o de funcionamiento,
estas tecnologías que de vez en cuando se paran y que luego no hay Dios que las pueda poner en marcha. No, la verdad que la tecnología tiene lo suyo, ¿eh? O no la sabemos manejar muy bien o la liamos. Es decir, que Pues sí, tenemos un momento en que hacemos todo bien y de repente todo se cae, ¿eh? Y una vez que se cae nos quedamos en el aire y no sabemos qué pasa. Bien, para lo que os he comentado antes a todos los asistentes que vamos a hacer un sorteo, la forma de participar es contestar a la encuesta que ahora me informan desde el departamento que sabe más de esto que yo, evidentemente, que no se publica en línea, sino os llegará a todos por correo electrónico aproximadamente dentro de una hora. Y el sorteo lo celebramos por Instagram el viernes, o sea que yo no participo porque no estoy en Instagram, pero todos los que estáis podéis conectaros y por eso esperamos tener vuestra contestación, si no esta noche, pues mañana, para poder contar con vuestra participación. Y bueno, Javier, como siempre ha sido un gran placer hablar contigo, escucharte y aprender de tu gran experiencia y tu todavía mayor sabiduría. Lo que espero es encontrarnos en Madrid y en Barcelona, dar un abrazo a todo el mundo, estar en el escenario, sin las malditas cámaras y sin todo este problema, y volver otra vez, como decía, volver a aquel mundo que teníamos antes, donde estamos cara con la gente, podemos ver si la gente sonríe, si aplaude, si estamos hablando bien o mal, o qué es lo que está pasando, y no dependiendo que en un momento dado se nos cuelgue todo como ahora. Pues sí, pues sí. Así que muchísimas gracias, Javier, por dedicar este tiempo a toda la gente que nos está escuchando y a nosotros en 100% Natural. Muchísimas gracias a todo el equipo en 100% Natural que hace posible estos eventos y sobre todo muchísimas gracias a todos que nos estáis escuchando y viendo esta tarde. Esperemos veros pronto de nuevo en vivo o también por webinars, porque vamos a hacer las dos cosas, aunque en vivo es lo que preferimos. Así que gracias y buenas noches.